Muy bien, decíamos que nos interesaba meternos a ver cómo empieza a tomar repercusión un montón de secuencias de hechos que han ido sucediendo y que empiezan a tener repercusiones no solamente en Asia Occidental, sino dentro de los Estados Unidos, y eso explica también muchas veces mucho de lo que a posteriori se puede ver en muchos de nuestros países en relación a los temas de los que estábamos hablando. Decíamos, la ONU reconoce nuevamente que hay una violación, que hay un genocidio en Gaza, y con un informe de más de 100 páginas habla sobre todo de la hostilidad hacia menores de edad. Esto lo explicábamos, lo charlábamos, Alfredo Jalife lo retoma o analiza en el marco de la doctrina Dahish, que implementa el ejército israelí no solamente en Gaza, sino en el Líbano y en otros conflictos, además de la cuestión de la decapitación y un montón de otras cosas. Para profundizar en esto y empezar a ver cuáles son las repercusiones que está teniendo, sobre todo dentro de Estados Unidos y de Israel, vamos a charlar con un colega argentino viviendo hace bastante tiempo, creo que afuera, en Francia, si no me equivoco, está ahora. Se llama Bruno Sgarzini y es analista, periodista internacional. Bruno, muy buenas tardes para vos, muy buenos días aquí en la República Argentina. Nicolás, Miranda, Claudia y Viviana, te saludamos. ¿Cómo va? Saludos para todos ustedes y para también los que nos están escuchando en esta mañana tomándose el primer mate. Bueno, a ver, charlábamos fuera de aire y medio que te proponíamos arrancar por este lado, ir por el tema del reconocimiento nuevamente de la ONU con este informe de más de 100 páginas de una actitud genocida de parte del Estado de Israel, y cómo esto empieza a ramificarse y empezar a tener repercusiones, sobre todo dentro de Estados Unidos. Recién retomaba un artículo que escribió una colega citando al ex primer ministro Naftali Bennett, que también reconocía que el vínculo entre Estados Unidos e Israel hoy por hoy era un desastre, y cómo eso empieza a jugar también hacia adentro de Estados Unidos. ¿Hacés esa misma conexión de cómo empiezan la institución y lo mediático empieza a dar fe o a dar cuenta de ese distanciamiento o ese cortocircuito que está teniendo la relación entre israelíes y norteamericanos? A ver, creo que hay una división creciente entre la élite de los dos partidos políticos que gobiernan en Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y su base electoral. Y cuando digo base electoral, acá incluso también a el votante judío estadounidense que considera que lo que está haciendo Israel en Gaza, según la encuesta, esa división electoralmente ya está teniendo algún impacto con la irrupción de algunos candidatos que en el Senado, en las carreras vimos esta semana, por ejemplo, como el candidato auspiciado por Mamdani en un distrito de Nueva York, el alcalde de izquierda de Nueva York, terminó ganando contra un candidato al Congreso que ampliamente financiado por el lobby israelí. Eso no quiere decir que la relación entre el lobby y el gobierno estadounidense y la cúpula del Partido Demócrata estén rotas. Me parece que al final el Partido Demócrata y el Partido Republicano terminan haciendo control de daños para seguir una misma agenda. El problema con el gobierno de este momento de Donald Trump es que la agenda de Israel y la agenda principalmente de Netanyahu no coincide con sus objetivos internos de la política interna de bajar la inflación, de controlar la turbulencia de los mercados, de intentar abrir el estrecho Hormuz porque la situación con las reservas estratégicas de petróleo están, según el propio Trump, en un estado endeble. Entonces, creo que vemos una tendencia estructural a que se vaya debilitando el vínculo y se vaya radicalizando más en sectores evangélicos o en sectores
pro-israelí de ambos partidos que se vuelven más radicales, y después con el deslave de esta base electoral que se termina yendo a opciones más de izquierda o progresista. Y por el otro lado, en la cúpula vemos que hay un control de daño para intentar contener ese redireccionamiento de la política respecto a Israel, y en paralelo a todo lo que está ocurriendo entre la relación de Trump y Netanyahu y toda esta actuación que hace Trump de que como si hubiese una diferencia en la política que tienen con Irán con Netanyahu, ¿no? Y acá entra gran parte del centro del problema para Trump, es que Trump está financiado por grandes donantes pro-israelí. Bill Ackman, un financista de capital de riesgo que en su momento financió a Charlie Kirk, Miriam Adelson, que tiene un diario que se llama Israel Hayom, que es muy partidario de Netanyahu, que muchos de ellos incluso están financiando la carrera de congresistas que van contra los congresistas republicanos que se están oponiendo a Trump. Entonces Trump está en una posición endeble, además de, bueno, todo lo que ya sabemos de la dependencia que tiene Trump en su agenda internacional de Israel. Por eso me parece que es una situación muy heterogénea, muy difícil de definir, porque todo este proceso del que le estoy hablando tiene idas y vueltas y están generando una nueva subjetividad cultural dentro de los bandos de ambos partidos, ¿no? Porque, pues, por un lado, en el Partido Demócrata tenemos un ala como Mamdani, que es anti-israelí, pro-palestina. Por el lado de los republicanos tenemos una ala ultraderechista que no está muy contenta porque la agenda internacional de Estados Unidos no está enfocada en lo interno del país y sí está enfocada en proteger a Israel en la guerra contra Irán. Uh-huh. Bueno, de hecho, esta semana también veíamos, o también era noticia, que el Senado de los Estados Unidos había votado en el tema de restringir el seguir alimentando la guerra en Irán, cuando de hecho Trump inicia ese enfrentamiento bélico sin la autorización del Congreso, cuando esto en teoría debería haber sucedido de esa manera en términos institucionales. Por eso en un primer momento Trump nunca lo llamó guerra, sino que decía que era como un ataque preventivo y demás. Yendo más a esto, o trayendo la vinculación de este vínculo Israel-Estados Unidos, ambos agresores contra la República Islámica de Irán, sí, una de las cosas que quedó clara esta semana es que Irán está resuelta a seguir defendiendo su soberanía. De hecho, en estos días se veía alguna escaramuza más respecto de si quién había violado primero el acuerdo y quién respondió primero o quién atacó respecto de si esto digo en el estrecho de Hormuz. Pero lo concreto es que sigue habiendo una negociación en Suiza entre la delegación norteamericana y la iraní, con mediación sobre todo de Omán y de Pakistán, y vemos a un Israel tratando de torpedear por todos los medios esa posibilidad de que haya finalmente un acuerdo. ¿Cuánto de esto hay también el malestar hacia el interior de Estados Unidos, de que Estados Unidos siga alimentando ese conflicto bélico? ¿Y cuánto hay de eso en la trampa que decís en la que está metido Donald Trump? Y bueno, lo que pasa es que Donald Trump está reconociendo en el acuerdo que firmó en el memorándum una derrota estratégica de Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos a lo largo de la historia no está muy acostumbrado a aceptar derrotas. Y muchas veces cuando acepta derrotas las acepta de forma táctica, ¿no? Entonces por eso vemos que hay una tensión permanente por imponer por parte de Estados Unidos hechos en el terreno para intentar influir en la mesa de negociaciones y cambiar el curso de las negociaciones. Y acá también hay como varias cuestiones que son complejas, que por ahí son difíciles de entender para alguien que por ahí no esté como tan en los detalles, que es el tema de cómo se negocia este acuerdo, cómo se estableció una ruta para negociar esto. La propuesta de Estados Unidos era charlar primero sobre el programa nuclear. La contrarrespuesta de Irán fue: no, nosotros vamos a hablar a partir de la apertura del estrecho Hormuz, y después, cuando Estados Unidos cumpla con ciertas
garantías como liberar los fondos que nos tienen retenidos, ahí vamos a hablar del tema nuclear. Es decir, se puso en el final como punto de atar la principal cosa que demanda Donald Trump como una victoria. Entonces estamos constantemente en esta puja narrativa que se traduce también en una puja bélica en la que Trump intenta cambiar el curso de los hechos diciendo los iraníes aceptaron que hayan inspecciones de la Organización de Energía Atómica Internacional de Energía Atómica en Irán, aceptaron entregar el uranio enriquecido. Los iraníes dicen no, nosotros no aceptamos eso porque a nosotros no nos liberaron el dinero que nos dijeron que nos iban a liberar. En el medio está el Líbano, que está toda la situación en el Líbano, que ahí entra lo que vos decís, ¿no? Que los intentos de Israel de torpedear esta negociación, porque el Líbano y la guerra de Israel contra Hezbollah es la base que tiene Netanyahu para intentar cambiar el curso de las negociaciones e intentar que se vuelva a armar una guerra, porque recordemos que en Israel hay elecciones en 3 o 4 meses y para Netanyahu es muy importante que haya un clima bélico para él legitimarse, ¿no? Y entonces también eso se traduce constantemente en un intento de Irán de marcar siempre el punto en la I de que tiene el control del estrecho Hormuz. Lo que vimos en los últimos días es un intento de los estadounidenses de sacar buques a través de la parte de Omán, de las costas de Omán, y los iraníes diciendo esa ruta no es segura, los que no pasen por nuestra ruta, entonces pueden sufrir algún tipo de riesgo, y se han atacado por lo menos un barco. Los estadounidenses respondieron atacando algunos lugares iraníes, pero por eso esta es una negociación donde parece más un alto al fuego provisorio que algo estratégico que se termine coronando en un acuerdo de garantía de amplio espectro. Me da la sensación de que cada uno está acomodándose de la mejor manera para una nueva ronda de enfrentamiento. Para Estados Unidos e Israel este es un momento de mucha debilidad, porque en términos militares Estados Unidos se gastó 1/3 de sus misiles Tomahawk para atacar a distancia a Irán. Israel gastó una cantidad importante de sus misiles interceptores. Entonces estamos llegando a un punto de ruptura de la capacidad de defensa de Israel y Estados Unidos, amén de todas las bases estadounidenses, por lo menos 13 que fueron destruidas en Medio Oriente por parte de los misiles iraníes. Y a esto hay que sumarle el tema del petróleo, ¿no? Porque Estados Unidos y Donald Trump mismo dijo, estamos en una situación precaria, ¿qué quieren? Que haya un crash financiero si no firmamos un acuerdo con los iraníes. Prácticamente así lo justificó en la reunión del G7 el propio Trump, firmando el memorándum en Versalles, ¿no? En el mismo lugar donde los alemanes firmaron el Tratado de Rendición en la Primera Guerra Mundial. Algo tremendamente simbólico también. Bruno, ¿qué tal? Miranda te saluda. ¿Qué cartas crees que tiene Donald Trump para salir de esta encrucijada que planteás, entendiendo, esta derrota estratégica que significó el memorándum con Irán, una paz aparte negociada sin consultar a Israel, lo cual me parece que habla de una ruptura que por lo menos no habíamos visto antes? Y si asociamos, esa no consulta con Israel, la tensión en las relaciones con Israel y que muchos de los principales financistas de Trump han sido sionistas o gente que opera en el lobby sionista en los Estados Unidos, sumado también a las rupturas hacia el interior del Partido Republicano. Hay una situación que es sumamente compleja. ¿Qué cartas tiene Donald Trump para jugar en un escenario que parece bastante adverso? Las cartas de Trump se van a terminar definiendo con las elecciones a mitad de término, que son ahora en noviembre, ¿no? Porque nos podemos llegar a encontrar con un Trump donde puede llegar a quedar con la pérdida de la Cámara de Representantes y el Senado, lo cual sería una catástrofe para el propio Trump, porque toda su agenda política quedaría trabada por el Congreso. Entonces ahí sería mucho más complicado para Trump, por las vías convencionales, iniciar nuevos conflictos. Ahora,
el tema el peligro que yo veo en toda esta situación es que como la línea de negociación con los iraníes es tan endeble y todo lo que vos marcás, ¿no? Hay elementos estructurales que a Trump lo alejan de un acuerdo con Irán. El hecho de que podamos llegar a tener un Trump débil de 2 años, que el tipo Pacto Rengo, para mí lo hace sumamente peligroso el propio Trump, porque va a estar jugado. Y un poco acá también entra la secuencia cuando vos estás jugado y no tenés nada que perder, pues ya lo perdiste todo, porque recordemos que Trump, si sale de la presidencia, posiblemente si no hay un delfín que lo suceda, Trump va a terminar preso o va a terminar con muchos procesos judiciales, al igual que su familia, porque los distintos fiscales de la justicia estadounidense tienen para hacer dulce con todos los tratos sucios que está haciendo él y toda su familia, ¿no? Entonces eso puede ser una tentación también para Trump para reiniciar este conflicto, para intentar, también hay que recordar, Estados Unidos no pudo lanzar ninguna de las operaciones que decía Donald Trump en esta presidencia, en esta parte del conflicto, por las altas temperaturas que hay en este momento en el estrecho Hormuz, o sea, más de 50, 60 kilómetros, ¿no? El 60 grados, vos no podés ocupar ninguna isla de las iraníes estratégicas con esa cantidad de temperatura. Entonces yo creo que la carta que tiene Trump para presionar, para que los iraníes le cedan lo que él realmente quiere, que simbólicamente le entreguen el uranio enriquecido y le digan que no van a tener una bomba nuclear, es presionar por la vía militar. Si no lo consigue hacer por la vía negociada. Hay una maniobra de Trump política de incluso poner a su vicepresidente, que es antiguerrerista y que siempre fue muy crítico con la posición de Estados Unidos con Israel, J.D. Vance, que además pertenece a un círculo de tecnólogos, empresarios de la tecnología, muy cercanos a Trump, que hablan de un nuevo régimen político en Estados Unidos, que no están de acuerdo con la posición con Israel. Entonces, yo creo que la primera maniobra que va a hacer Trump es intentar buscar que los iraníes le den eso. El tema es el precio que esté dispuesto a hacerlo. Y si no, yo creo que para después de las elecciones puede ser que esto vuelva a reiniciar, porque, bueno, todos los elementos estructurales a Trump lo alejan de una solución negociada, ¿no? La más fácil es escaparse por ahí. Estados Unidos sigue siendo un imperio con mucho poder bélico, más allá de que no lo puede traducir en conseguir sus objetivos políticos. Y al final de todo, un presidente débil, para un presidente débil, una guerra en el extranjero es una tentación también. Hola Bruno, buen día, Claudia te saluda. Yo quiero hablar un poco sobre la relación de Estados Unidos con América Latina. Él dijo que con lo que incautó en Venezuela ya ha pagado con creces los gastos del enfrentamiento con Irán, ha amenazado por medio de Marco Rubio con que se va a tomar Cuba. ¿Cuánto de esto puede ser cierto? ¿Cuál va a ser ahora la postura de Trump frente a América Latina con esta supuesta derrota estratégica de los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, lo que ya ustedes deben haber conversado un montón de veces, ¿no? Que lo que es muy evidente, que hay un repliegue de Estados Unidos a América Latina que obviamente antidemocrático, intervencionista, o sea, vivimos en uno de los periodos más probélico y más pro intervención en nuestros países, que encima va acompañado por diversas campañas culturales para reclutar o para generar masa crítica dentro de nuestros países que legitime esto, ¿no? No por nada hay una irrupción de una serie de figuras de extrema derecha que todas se parecen en lo mismo, ¿no? En su alineamiento con Estados Unidos, pero de una manera hasta, digamos, negativa, ¿no? Por una coincidencia de enemigos comunes, entre comillas, ¿no? En lo cultural, el caso de Milei, el caso de Espriella, ahora en Colombia. Hemos visto un año, y diría un año y medio, de un intervencionismo desbocado de Estados Unidos que está ejerciendo influencia con todas sus herramientas de poder, el poder diplomático, el poder blando, el poder financiero,
el poder militar. A Venezuela la intervinieron, al canal de Panamá, a Panamá la amenazaron con sancionarla si no devolvía la concesión que tenía una empresa china a empresas estadounidenses, y lo lograron hacer porque perdió la empresa china sus concesiones en estos dos puertos en la salida de Panamá. A Cuba, como bien dijiste vos, la amenazaron, y producto de este bloqueo que tiene Cuba hay una apertura económica y un intento del Partido Comunista Cubano de abrir la economía e incluir algunos factores económicos del sur de la Florida, de los cubanos americanos que siempre lucharon contra la revolución castrista, para incluirlos dentro de la economía privada en el marco de las privatizaciones que se están intentando implementar para destrabar la falta de inversión y el bloqueo que tiene Cuba. En Honduras, a último momento, Trump eligió un candidato y presionó a la autoridad electoral para que lo validara, y después vimos cómo en el medio indultó a un expresidente como Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y cómo ese presidente, a través de conversaciones con el actual presidente de Honduras, Afura, se ponía de acuerdo para determinadas agendas, hacer campañas de influencia en México, en Colombia. Lo que sucedió en Colombia fue totalmente descarado. Lo vimos a Trump en la última semana haciendo un apoyo como si fuese el gran elector, porque Trump también juega con esto, con que es el gran elector de nuestros países. Intervino en Argentina salvando económicamente a Javier Milei para que no perdiera las elecciones cuando estaba a punto de perderlas. Entonces, yo creo que esta es una situación estructural de Estados Unidos, un cambio de su política doctrinaria, que uno lo puede ver en su documento de estrategia de seguridad nacional, en lo que dicen los principales funcionarios del Departamento de Estado, del Pentágono, del Comando Sur, que yo creo que va a perdurar más allá de esta administración. Esto es lo que me parece más peligroso incluso, porque al perder Estados Unidos influencia en su poder marítimo, recordemos que Estados Unidos más que nada es una isla en el medio de mares, ¿no? Es un poder marítimo que recupera la tradición geopolítica de Gran Bretaña, que puede intervenir marítimamente lejos de sus fronteras e intentar dividir a los países, sobre todo esa región que une Europa con Asia, Eurasia. Al tener un límite en su poder marítimo con esta guerra con Irán y ya para anunciar que no va a poder controlar el estrecho de Taiwán en el futuro, otro gran paso estratégico importante para la geopolítica mundial, hay un reconocimiento de que Estados Unidos no puede. Y donde puede es en América Latina. Entonces yo creo que los demócratas, si llegan a ganar, van a afinar esta estrategia, quizás no sea tan desbozada como está haciendo en este momento en Venezuela, donde Trump, uno ve las redes de lobby, los documentos de lobby que hay, van las empresas petroleras en lobby con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, con el Departamento del Tesoro, y después consiguen contratos petroleros en Venezuela. Se vende el petróleo venezolano, se deposita en cuentas del Departamento del Tesoro y después no sabemos cuánta plata llega al gobierno venezolano. O sea, esta cuestión de protectorado en Venezuela, de intervención por la fuerza para que entren capitales estadounidenses que les convienen a ellos, que les convienen a esta élite gobernante en Estados Unidos, eso yo creo que va a ser más de esta administración, pero hay una tendencia que se vaya afinando y modernizando esta estrategia de intervencionismo y que esto sea más permanente de lo que parece ahora, ¿no? Uh-huh. Bruno, por mí la última, y ya agradeciéndote también por estos minutos que te has tomado, y aprovechando sobre todo que estás en Europa. Ya sé que puede ser, podemos hablar un programa entero respecto de cómo está repercutiendo esto en Europa, particularmente en cada uno de los países, pero al menos me interesaría alguna reflexión medio general de cómo este escenario está teniendo repercusiones en Europa. Veíamos esta semana, más allá de que seguramente hay cuestiones internas que están jugando también, la renuncia del primer ministro británico, que también tiene algo que ver con esto. Vemos cómo está cayendo la imagen de presidentes como Macron o como Merz en Alemania. Hemos visto recientemente también la derrota de Orbán. Cómo se empieza, cómo hay también un juego de disputas y de pulseadas para ver cómo seguir avanzando dentro de la Unión Europea, que también está teniendo una especie de enemistad
y tires y aflojes con Trump? Bueno, ahora la Unión Europea está tironeada por muchos lados, ¿no? Por un lado tiene el frente oriental, donde tiene una guerra, donde todos los países de Europa están rearmándose, sobre todo Alemania, junto con Francia, y después está invadida por los productos chinos, donde se está quedando atrás totalmente Europa y está teniendo una balanza comercial desfavorable, y hay una queja permanente de la burocracia europea, de la Unión Europea, amagando incluso a poner límites para la compra de empresas europeas por parte de capitales chinos, e intentando imponer sanciones, y con una relación muy tensa con China por un lado, y después todo lo que se produjo después de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que es el principal socio comercial donde Europa tiene superávit comercial. En paralelo a todo eso que está pasando, como en la gran mayoría de los países occidentales, hay procesos estructurales que están vaciando la política. El envejecimiento poblacional de algunos países, caso Alemania, caso Italia, el problema de el gasto, entre comillas, en los presupuestos y los déficits fiscales, que están elevando los techos de la deuda. Entonces están habiendo grandes recortes que tienen costo político para los países. O sea, acá en Francia intentaron subir la edad jubilatoria, ahora la frenaron con el nuevo gobierno para que pudiese durar el gobierno del primer ministro apoyado por Macron. Recordemos que Francia tiene un régimen presidencialista donde se elige un primer ministro y después ese primer ministro tiene que ser aceptado por el Parlamento. Lo que está sucediendo en Gran Bretaña, que también es producto de un plan de recortes que no llegó a ningún lado, donde Starmer quiso recortar planes sociales y se tuvo que volver para atrás y no puede subir impuestos, y está en una situación el Partido Laborista en Gran Bretaña muy precaria, donde está ascendiendo la extrema derecha con el partido de Nigel Farage y todos los costos que está teniendo para Gran Bretaña en su economía interna y en su comercio, la salida del Brexit. 10 años después los británicos se están dando cuenta que la salida de la Unión Europea fue totalmente contraproducente. Entonces, ya vemos políticos cada vez con menos legitimidad tomando decisiones que van a tener un impacto en la vida de los europeos por 10, 15 años, y una falta de un destino común, ¿no? De una estrategia común. Hay una queja muy grande y generalizada de todos los círculos de académicos, de comentaristas, de, bueno, hacia dónde están yendo los países. Y ya no es una cuestión únicamente de extrema derecha, de la socialdemocracia, de los conservadores, la democracia cristiana, sino que es un tema generalizado de toda la política. Entonces, Europa está tironeada por todos lados con problemas estructurales que la llevan a, digamos, situaciones que son muy difíciles de predecir, ¿no? Europa es un continente que en 10 y 15 años no sabemos cuál va a ser la tendencia que tenga, ¿no? Y para eso sumarle toda la cuestión del impacto que están teniendo. Cualquier guerra que hay en Medio Oriente tiene un impacto enorme acá, con flujo de migrantes, flujo de aparte los shocks económicos. Acá pegó muy fuerte todo lo que sucedió en Irán, porque el precio del petróleo subió elevadamente, porque hay que sumarle que a la subida del precio del petróleo está el tema de la relación cortada energética con Rusia. Entonces es una situación muy complicada la que están atravesando los europeos, de descontento generalizado con sus propios presidentes, donde la democracia está perdiendo también su lugar preponderante de representación, y donde además se acercan elecciones casi cruciales, porque el año que viene acá en Francia se elige presidente y hoy por hoy no sabes quién va a ganar, si va a ganar la extrema derecha. Le Pen tiene un proceso judicial que no se sabe si va a terminar inhabilitada, si va a ser Jordan Bardella, su número 2, el que va a ser candidato a la extrema derecha, una extrema derecha que con Bardella se adaptaría a una agenda más neoliberal, antimigratoria pero más neoliberal, o si va a ser Mélenchon de más izquierda, o va a surgir un nuevo Macron de centro. O sea, mucha inestabilidad y mucha incertidumbre hay
mientras Europa ve cómo se le escapan de las manos su lugar en la geopolítica mundial, ¿no? Se queda atrás en la carrera por la IA, se queda atrás en el comercio, se queda atrás en la guerra, en los avances tecnológicos, en muchas industrias yéndose a Alemania, o sea, es un periodo de decadencia muy grande. Bruno, impecable, gracias por haberte tomado unos minutos un sábado para mañana y por darnos también un panorama bastante completo. Creo que te recorrimos todo el globo, nos quedó un pedacito de Oceanía y alguna otra cosa, África. y África. Pero después creo que pasamos por todos lados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y hablamos pronto. Abrazo grande. Charlábamos con Bruno Scarsini, periodista internacional, analista internacional argentino, colega argentino que vive en Francia hace un tiempo, que escribe en distintos portales, entre ellos Red, el portal Red. Bueno, nada, un panorama interesante, porque también, y acá me parece que es lo importante, cómo a través de esta entrevista, de esta media hora, pudimos nuevamente hilvanar o tratar de entender cómo se hilvana un tema con otro en un continente, de un continente a otro, de una región a otra, y cómo, como decimos siempre en el programa, todo tiene que ver con todo y son líneas causales, de causalidades y no meras coincidencias que se den entre los vínculos o entre las cosas que van pasando a lo largo y ancho de este planeta.